Bienvenidos compañeros a otro programa más de Universo UNED Derecho. Espero que hayáis tenido unas fantásticas vacaciones de Semana Santa, pero lamento deciros que ahora toca empezar a estudiar en serio. Nos queda un mes y medio, menos de un mes y medio para los exámenes y hay que empezar a darle duro. Así que mucho ánimo y para adelante, que hay que sacar todo. Como os comenté en el programa anterior, dije que iba a hacer varios programas con conceptos de las asignaturas, las diferentes asignaturas, y que iba a empezar por la asignatura de Derecho Civil. Quiero desarrollar estos conceptos, son poquitos porque quiero hacer programas cortos para que no sea demasiado pesado y que os queden un poquito más claras las cosas. Así que me llevará mejor 2 o 3 programas con conceptos de Derecho Civil. Un primer concepto que he destacado es el concepto de dispensas. ¿Qué son las dispensas? Pues es una excepción de una condición hecha por los poderes públicos o por la ley respecto a una persona. Por ejemplo, una persona, un menor de edad de 14 años, que según nuestro Código Civil no puede casarse, pero el juez realiza la dispensa, el juez de primera instancia, y permite que ese menor se case. Eso es lo que son las dispensas. Hay muchos casos, y ya lo iréis viendo cuando estéis estudiando el temario. Otro concepto bastante básico e importante, pues es el concepto de capitulaciones matrimoniales. ¿Qué son estas capitulaciones matrimoniales? Pues es un documento, una escritura pública, en el que los cónyuges establecen las normas de carácter patrimonial de su matrimonio. Para que estas capitulaciones patrimoniales sean válidas, es obligatorio la escritura pública. ¿Y qué es la escritura pública? Pues la escritura pública es un documento en el que se hace constar ante un notario público un determinado hecho o derecho, que dicho notario firma delante del otorgante u otorgantes y da fe de ese documento, por ejemplo, para que tenga un mayor valor probatorio. Un concepto que también aparece mucho en Derecho Civil, sobre todo en Derecho Civil 1, es el concepto de patria potestad. Son los derechos y deberes que los progenitores ostentan respecto de los hijos que, por ser menores de edad, se encuentran bajo la protección y custodia de sus padres. Y de aquí damos un salto a los contratos. Os voy a definir lo que es un contrato y tipos de contratos a rasgos generales, ya que existen muchísimos contratos que ya iremos viendo posteriormente en otro audio o programa. ¿Qué es un contrato? Es un mecanismo de generación de derechos y obligaciones respecto de las partes, quienes se encuentran vinculadas a la realización de una promesa por el mero hecho de haberse comprometido a ella, es decir, por haber prestado el consentimiento. Y se definen varios tipos de contratos. Pueden ser contratos consensuales, reales o formales. Los contratos consensuales son aquellos que se perfeccionan por el mero consentimiento. Por ejemplo, puede ser el contrato de compraventa. Los reales, pues se perfeccionan, además del consentimiento, con la entrega de una cosa, como es el contrato de préstamo. Y los formales, cuando la forma se convierte en un elemento esencial para la perfección del contrato. Luego tenemos los contratos lucrativos y los contratos onerosos. Un contrato lucrativo, cuando una de las partes se enriquece u obtiene un beneficio a consecuencia del contrato, pero, esto es importante, pero sin asumir carga o contraprestación alguna. Por ejemplo, puede ser una donación. Y los contratos onerosos son aquellos en los que existe una contraprestación, por ejemplo, un arrendamiento. Una parte paga el alquiler y la otra cede el uso del bien, del inmueble o de lo que sea. Contratos típicos y contratos atípicos. Los contratos típicos son aquellos que están regulados, por ejemplo, en el Código Civil, como puede ser contrato de compraventa, por ejemplo. Y los atípicos son los que no están regulados en ningún código, pero aún así tienen o reúnen los requisitos esenciales de los contratos. Contratos bilaterales y
unilaterales. Los contratos bilaterales son aquellos que generan obligaciones para ambas partes. La compraventa. Por ejemplo, el comprador tiene que dar el precio del bien y el vendedor tiene que dar al comprador pues lo que se vende, es decir, el bien o lo que se haya vendido, lo que sea. Y los contratos unilaterales solo generan obligaciones para una de las partes, como puede ser el contrato de préstamo. También, según la forma del contrato, pueden ser verbales o escritos. Los contratos verbales son aquellos que se realizan de forma oral y escritos mediante un documento. Y una cosa importante que os quería decir es que en el derecho civil, como regla general, en los contratos, rige la libertad de forma. Es decir, la libertad de forma, como regla general, se exige en el derecho civil. Pero claro está, hay varias excepciones, que ya os las iréis viendo según vayáis estudiando los temarios. Dejando un poquito los contratos atrás, no en su totalidad, tres conceptos importantes son el concepto de nulidad de pleno derecho, anulabilidad y la rescisión del contrato. Los tres hacen referencia a la ineficacia de los contratos, pero en distinto grado. Por ejemplo, el grado más alto de ineficacia de los contratos es el de la nulidad de pleno derecho, que es el supuesto más grave de ineficacia. No se admiten en derecho los contratos nulos. Por ejemplo, cuando se celebra un contrato en el que falta algún elemento esencial, pues ese contrato es nulo. Para que se haga nulo el contrato, pues se tiene que interponer la acción de nulidad, que quiero recordar que no hay plazo para interponer dicha acción. La anulabilidad es otro supuesto de invalidez, como he dicho antes, pero de menor gravedad que la nulidad. Por ejemplo, cuando una de las partes no tiene plena capacidad de obrar. ¿Quién no tiene plena capacidad de obrar? Por ejemplo, un menor no emancipado, que quiere celebrar un contrato, pero no tiene esa capacidad de obrar. Entonces, ese contrato es anulable y se interpone la acción de anulabilidad, que también quiero recordar que se interpone en un plazo, o se puede interponer en un plazo de 4 años. Y el último concepto, rescisión de un contrato. Esto hace referencia cuando un contrato nace plenamente válido, pero posteriormente puede ser declarado ineficaz, porque produce efectos perjudiciales, por ejemplo, para las partes, para una de las partes o para un tercero. Bien, como veis, es un programa muy corto para que os queden claros estos conceptos. Creo que son importantes y espero que os haya servido para algo. En el siguiente programa voy a contratos. No os voy a definir ni dar las características de los contratos, porque hay muchísimos contratos y nos llevaríamos un programa de 2 horas. Pero sí, dentro de cada contrato, algunos conceptos más importantes que creo, todo esto es a mi parecer, que a lo mejor os podrían venir bien. Como siempre, muchas gracias por escucharme, espero que os haya servido y nos vemos en el siguiente programa. Estudiad.